Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy teníamos previsto un programa no especial, pero sí un tanto distinto, con la presencia de José María Serna, importante ganadero de Cantabria, para hablar de la enfermedad hemorrágica epizootica, que está causando muchos problemas en nuestra comunidad, y hablar de otros problemas. Pero un asunto de última hora, precisamente en la estabulación, le ha hecho que no se haya podido trasladar desde Nextares. Pero en cualquier caso tenemos aquí con nosotros a don Aurelio Sastre. Un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Y bueno, vamos a comenzar con un tema que muchas veces ha sacado don Aurelio, que es un tema que a mí, de verdad, me parece un chantaje total a los ayuntamientos, un intento de inmiscuirse en la independencia de los mismos, ¿no? Creo que recogía algunos medios, creo que entre otros Libertad Digital, que el Ministerio de Transportes está amenazando con retirar fondos a aquellas ciudades que retracen las llamadas zonas de bajas emisiones. Este rollo que se han sacado en la Unión Europea y que este gobierno, más ecologista que nadie, supuestamente ecologista que nadie, quiere implementar para acabar de arruinar las ciudades, y ahora les amenaza con otro tipo de chantaje, es decir, si usted no implementa estas zonas, pues esta subvención, la otra, no se las vamos a dar. ¿Qué le parece, don Aurelio? Usted que ha estado siempre muy significado, es decir, estamos perdiendo poquito a poquito nuestra libertad, es decir, desde unos poderes que nadie ha dado, que en los tratados no se recogen. Estos poderes, si uno coge el tratado de la Unión Europea, no recogen estos poderes de la Comisión, pero luego, con gobiernos como el español, aplican no al pie de la letra, sino que multiplicado por 10 o por 20. Y esto lo que realmente es inmiscuirse en la democracia, es decir, un ayuntamiento sale elegido y lleva en su petición todo lo contrario, y le chantajean con este tipo de cuestiones. Bueno, esto no es democracia, esto es algo, se puede llamar cualquier cosa, chantaje se puede llamar, don Aurelio, porque esto no tiene una explicación, ¿no? No, es cierto, ¿no? Nos estamos encontrando con actuaciones de los gobiernos que, si lo analiza usted un poco, se da cuenta que van perdiendo aquella idea de cuál es el país donde gobiernan. Sí. O sea, aquí pues nos encontramos con un país donde la renta es baja, donde la gente, todos aquellos elementos de que puede disfrutar, entre ellos el vehículo, pues no puede hacer las inversiones que le gustaría hacer, porque a quién no le gusta tener un coche nuevo. Bueno, pues resulta que se sacan una ley que lo que representa es que todos aquellos vehículos ya un poco antiguos, un poco viejos, ya no puedan circular por la ciudad. Y eso yo creo que es un atentado precisamente a las clases menos pudientes, porque ya digo, a todos nos gustaría tener un coche nuevo, pero hay muchos coches de 15 años, de 20 años, que lógicamente siguen funcionando bien, porque para eso además están las revisiones que se hacen cada año, las ITVs, todo esto, y los coches pues tienen la contaminación, tampoco a los coches hay que responsabilizarles de toda la contaminación, y los ayuntamientos están presionados. Algunos por iniciativa, sobre todo ayuntamientos del Partido Socialista Obrero Español, que representan más al gobierno que a los ciudadanos, y estos están creando unas zonas de bajas emisiones, que significa que usted ya no puede circular por las ciudades, por determinadas zonas de las ciudades de más de 50.000 habitantes. Hay muchas ciudades que se están resistiendo, que ven la imposibilidad de muchos ciudadanos de acceder a un vehículo nuevo y no quieren implementar esas zonas de bajas emisiones. Y luego hay otra cosa, es que aplican la norma a todas las ciudades por igual. Por ejemplo, dices, en Cantabria, que vemos que aquí el ayuntamiento está intentando no hacerlo, en Torrelavega pues también. Prácticamente, sí, ahí en eso hay que felicitar a los ayuntamientos, que sea lo mínimo posible. Intentan no hacerlo, porque ¿qué tiene que ver, por ejemplo, Santander, pues con ciudades donde hay una industria en las proximidades? Pero mire, de la propia perdone ciudad, que le digo, porque situar a los telespectadores. Imagínense que España
Nos quedamos todos en casa, no hay coches, no hay nada, nos quedamos, vivimos, pues vivimos, no sé, del aire, yo no sé de qué quieren que vivamos. Solo sería el 0,7 de toda la contaminación del mundo, que, ojo, partiendo de que el CO2 no es malo, partiendo de que el CO2, es decir, se parte de una mentira, se genera una mentira, a partir de la mentira se envía un mensaje. Esto es lo mismo, y voy a traer recortes de prensa de hace 25 años, y que veníamos a un enfriamiento polar en toda Europa. Y de repente han cambiado, pero ahora, como no, los datos, es decir, van aplicando los datos según el tema, y según eso van invirtiendo en esto, en lo otro, beneficiando a unos pocos, empobreciendo al resto del mundo. Y esto es lo que la sociedad tiene que darse cuenta, y que hay que calentar motores para las elecciones del año que viene, en junio, del Parlamento Europeo. Es decir, los ciudadanos queremos ser libres, queremos ser ciudadanos que tengamos una opinión sobre nuestro destino, o queremos que 4 multimillonarios con 4 locos, porque están la mayoría trastornados y llenos de dinero y de soberbia, nos quieran empobrecer. Yo creo que nunca se había dado tanto esa percepción del ciudadano, de que hay unos dirigentes que han perdido la cordura. Sí. O sea, usted se da cuenta, bueno, y a nivel mundial hay cada uno que es tremendo. Antes se tomaban medidas, y eran medidas que estaban en función de las necesidades de la gente. Usted veía... hacer la vida más feliz. Ahora no. Es que el ciudadano... Es que ese es el problema. Es decir, yo entiendo el gobierno como hacer la vida más feliz al ciudadano. Claro. Y no. Es la vida mortificar cada vez más al ciudadano. Claro, aquí no queremos unos dirigentes, unos iluminados que dicen que estamos equivocados en nuestra forma de actuar. Es un error. Estamos equivocados, que ellos son los que verdaderamente tienen las claves de la felicidad y de la buena vida de la gente. Y entonces nos hacen este tipo de cosas, medidas que uno ve absolutamente irracionales. El problema es que lo van haciendo paulatinamente y nos van haciendo perder a nosotros también la idea de lo que es lo normal. Entonces, ese es el tema, borrar el ADN, no, es que va unido. Borrar el sentido del bien y del mal es el primer objetivo. Claro. Y luego, a partir de ahí, lo siguiente. Entonces empezamos a ver cosas que hace no mucho tiempo veíamos como absolutamente anormales e imposibles de llevar a cabo, y resulta que nos las imponen y lo estamos asumiendo como que es lo normal. Y yo creo que no, yo creo que hay que rebelarse en este sentido. Y es que aquello que entendíamos que estaba bien, resulta que si usted lo analiza un poco, estaba bien. No hay por qué hacer esos cambios. Y respecto a los coches, creo que es una medida que todo aquel ayuntamiento que pueda, y yo creo que el de Santander debe hacerlo, porque la contaminación en Santander es bajísima, deben evitarlo. Y en un futuro, con el cambio de dirigentes en Europa, pues ver si pueden entrar dirigentes que traigan sentido común. No, es que esa va a ser la clave de las próximas elecciones. Sí, evidentemente no sucede nada porque, claro, el globalismo está muy nervioso y tiene muchos poderes y son capaces de crear una inestabilidad en lo que sea para que esas elecciones, poner toda la maquinaria, está pasando en Estados Unidos. Es decir, este es un tema que el problema de las democracias no es exclusivamente de España, sino que la democracia la están atacando desde dentro. Ese es el problema. Bueno, España es el país con más paro de la OCDE, a pesar de ser un país muy dopado por la deuda pública y por todos los fondos que hemos venido, ¿no? Y es muy curioso cómo se hacen estadísticas y se pone, España va a crecer más que la Unión, pero resulta que hemos tardado más que el resto de los países en equilibrar el PIB anterior a la pandemia. Luego todo es una falacia, pero la clave al final es el siguiente. Ciudadano de España, ¿se vive mejor o peor que hace 6 años? Por ejemplo, subida de los alimentos en total, desde que está Sánchez, solo alimentos, un 40%. De media, del resto de precios, ha subido un 15%. Vamos a poner que son, quitando las subidas salariales, un 8, un 9% mínimo más pobres. Pero es que
toda la clase media española está sufriendo, mientras se está produciendo un hecho que es el que sucede en las dictaduras iberoamericanas. Hay un grupo de gente cada vez más rico. Es decir, no pretenden la justicia social, ni siquiera la igualdad que ellos dicen, pregonan, eso es mentira. Una gente cada vez más rica y otros cada vez más pobres, más dependientes. Una sociedad dual. Van creando los dirigentes en todo su entorno y sus allegados y todos aquellos que pertenecen a los grupos, van tomando todas las medidas y todas las acciones y toda la propaganda que hacen para mejorar su situación económica y, si es posible, salir enriquecidos. Pero el hecho de estas subidas que se están dando, a veces hay quien dice, hombre, el gobierno no tiene la culpa de que el aceite de oliva haya subido un 50%. Vamos a ver, ¿cómo no va a tener la responsabilidad? En todo lo que sucede en un país, los gobiernos tienen responsabilidad. Además, lo hemos visto en lo que ha pasado. Que está fomentando el campo, que haya más agricultores, más... Claro, más... no, y además, exactamente, las medidas... Si los desprecia. Medidas, por ejemplo, que se han tomado de Europa y que aquí, cuando parece que perjudican al ciudadano, somos los primeros en adoptarlas. Esto está pasando con el gobierno, en medida que claramente perjudican a España, resulta que aquí inmediatamente se quieren imponer, cuando a lo mejor hay países que han dicho que no, que eso lo dejan ahí en stand-by, pues porque no favorecen el desarrollo del país. Bueno, pues aquí somos los primeros en adoptarla, y aquí, por ejemplo, pues ha habido pues la reducción de olivares, la reducción de los cultivos, o sea, permanentemente. Entonces, ¿cómo no va a subir si esto se preveía hace tiempo con las políticas que está habiendo? Pasa también con la pesca y pasa con prácticamente la mayoría de las cosas, con la leche, ¿no? La producción láctea, que están bajando de una manera espectacular. Bueno, ni tan mal que ahora estamos en España, sí. También hay que decirlo, me lo comentaba precisamente esta Canadá, pero algunos dentro, hay otros problemas. Sí. El precio de la leche ahora resulta que con la importación de leche, es que estas son las cuestiones de la Unión Europea, de Nueva Zelanda, de Australia, de otros países, estos tratados que firman en Bruselas, estos personajes, resulta que hay excedentes de leche. ¿Y qué pasa? Ahora mismo en España no estamos en la peor situación, están incluso peor en Holanda y en otros países. Es decir, es que el tema de la Unión Europea es un descontrol ya para los países, que lo que era algo muy bueno se está convirtiendo, merced a la perversión y la incapacidad de los que lo dirigen, en un problema para los países. Yo creo que eso es cierto, ¿no? Uno analiza las situaciones que se vivían antes de estar en la comunidad. Quizás al principio la comunidad económica pues también tomaban medidas bastante racionales, pero hoy día están en un despropósito absoluto. Pero además fuera de los tratados, no recogen los tratados, que quieren hacer ahora otra ampliación para seguir el tema. Y que estos países como España no se sienten representados por las medidas que están tomando, porque claro, además es que se habla como si los países, como si la Unión Europea estuviera integrado por un número de países, fuera homogénea, y no. ¿Qué tiene que ver? Si usted analiza salarios, nivel de vida, Producto Interior Bruto, la industria, la potencia de la industria de distintos países, ¿qué tiene que ver España con Francia, con Dinamarca, con los países del norte? Si es que los salarios son 4 veces más en esos países y en cambio tenemos que sufrir las mismas medidas que en esos países que además se rebelan. Entonces, las condiciones de España, yo creo que si los dirigentes no se toman en serio que estos países tienen que funcionar con una cierta autonomía, no lo vamos a pasar nada bien. Ahora se está viendo con los coches eléctricos, por ejemplo, con la China, ¿no? Con China. Porque hay, mire, esto solo no tiene una explicación, que hay comisiones por medio tremendas. Le voy a contar un ejemplo actual de cómo la Unión Europea se está convirtiendo en una especie de dictadura. Se estaba con el tema de las políticas del lobo en toda Europa, ¿no? Y resulta que una de las grandes fincas que tiene la señora von der Leyen, no creen ustedes que está descalza ni ella ni su familia, tenía un pony que un lobo, ya incluso lo han bautizado en Alemania, ha matado al pony. Y entonces ya hay que cambiar las políticas. ¿No lo sabía usted eso? No. Hay que cambiar ya las políticas. No lo conocía, pero es significativo. Esto es de ahora, esto es de hace muy poco. Hay que cambiar, se ha disgustado a esta señora que
tiene un historial cuando fue ministra de Defensa de Alemania tremendo, ¿no? Entonces dice que no, que claro, las políticas, es decir, es todo una especie de dictadura disfrazada de democracia, lo que está pasando. Entonces, por eso la Unión Europea está en un momento de crisis que puede implosionar. Si no hay democracia, estos elementos se van autodestruyendo y al final pues es una clase social privilegiada con grandes salarios los diputados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No sabía usted lo del Pony? No, lo del Pony no lo pues sabía, pero fíjese, se ve cómo toman las medidas en función de criterios. ¿Pero quién es la presidenta de la comisión? Muy personales. Y es que este es el gran problema que tenemos, que no nos sentimos representados por estas organizaciones en absoluto. O sea, esta señora la pregunta, mire, quiero que dé cuenta cómo usted compró las vacunas famosas por teléfono sin y tal. Bueno, pues comparecía y no contesta, no se presenta. Los ciudadanos, es decir, es una democracia muerta. No, pero estamos viendo también que ha habido unos comisionistas ahí que los han detenido en el Parlamento, que habían con temas de países, con Qatar y países de ese tipo, le estaban dando comisiones para que defendieran pues sus tesis, sus economías y sus despropósitos. Resulta que hubo los 2 o 3 casos que se conocían muy directamente, pero que luego se ha visto que eso tenía unas derivaciones más importantes y han parado totalmente la investigación. Y yo, sinceramente, creo que hay muchos comisionistas, representantes de luego huele fatal. Yo no digo que... Y no es sorprendente porque, mire usted, si usted se da cuenta quiénes son los políticos que van ahí a la administración, y son generalmente gente que ya no representaba prácticamente nada en su país. Aquí podemos tener, usted mira por la izquierda quiénes están, Borrell y esto, pero mira por la derecha y se encuentra esta semana pasada, con gente así, ¿no? En un periódico de Estados Unidos, no sé, un periódico de segunda fila, no de los primeros, pero daban nombres y apellidos de grandes comisionistas en España, en este caso del mundo del fútbol por el Mundial de Qatar. De cantidades con nombres y apellidos. Usted ve que aquí alguien, el fiscal, alguien mueva algo. Es realmente, en fin. Bueno, la justicia de Israel, porque está afectada por algún plan, estudia también el posible embargo de bienes de España por los impagos de las renovables. Tiene España ya más de 20 sentencias incumplidas, supera ya los 1.200 millones de euros. Y el otro día, cuando hablaba el señor Sánchez y sus ministros de la imagen de España, que el señor Rubiales, digo yo, la imagen de España, yo no digo que el señor Rubiales sea un ejemplo de nada, que es un impresentable, pero no voy por ahí. Lo que digo es lo siguiente: la imagen de España se estropea cuando tienen dirigentes que no quieren pagar. Claro. Porque además están gastando en los mejores despachos de abogados a nivel mundial para retrasar el tema, pero la deuda sigue aumentando. Bueno, es que además esto llama la atención. Un país con una deuda tan elevada, debe grandes cantidades de dinero a fondos, a bancos, una deuda enorme, y que ahora caiga en esa situación de impagos hasta el punto de que la Casa Cervantes en Londres haya sido embargada. En fin, temas que hay varios embargos por ahí. Cantan mucho, pues a mí me parece que estamos dando una imagen nefasta. Y es que esto también evidencia que el gobierno está muy ocupado en sus asuntos internos, está muy preocupado en mantenerse ellos ahí como sea, y se están olvidando de los verdaderos problemas del país. Hay que pagar, hubo unas promesas a empresas que invirtieron grandes capitales en renovables, y que si se les pusieron unas condiciones que cumplieron, España tiene que pagarles, y creo que eso, darle vueltas a eso, no tiene ningún sentido. Bueno, la PAC, Política Agraria Comunitaria Común, superecológica, expulsa a 1 de cada 4 agricultores y ganaderos de las ayudas económicas. ¿Qué sucede? Que hay muchos pequeños agricultores, ganaderos en toda España, no tienen capacidad física para hacer todos los papeleos, para hacer todo el control. Y luego además, y lo acabo de ver en una subvención de un organismo, que no viene al cuento, después que uno hace todo con toda, al cabo de un tiempo te piden cómo lo has gastado y tienes que presentar todo, pero cosas a veces absurdas, ¿no? Es decir, porque no hay presunción de inocencia de que todo se ha hecho bien. La presunción siempre es, en España, esta es una costumbre española, de que siempre hay engaño. Bueno, te vuelven loco, es decir, que al final mucha gente dice, no, mire, no voy a por la ayuda. ¿Y quién son? Los listos que tienen grandes equipos, los que se aprovechan de ello. Bueno, pues esto está pasando con la política agraria común.
Sí. La política agraria de la comunidad. Eso está pasando con la política agraria. Y eso lo sabrá usted en otras subvenciones. Con el pequeño, claro, con el pequeño empresario y con los autónomos que se ponen... lo primero es que les han hecho cambiar todas sus condiciones de trabajo, sus formas de vida, les han reducido, por ejemplo, en el caso de la ganadería, les han reducido sus posibilidades de supervivencia, teniendo que limitar pues el número de producción, de leche, de ganado, y unas condiciones además extraordinarias, y entonces para esto estaba la PAC para ayudar y subvencionar esto. Resulta que a la hora de la verdad estos ganaderos no pueden optar a ello por la burocracia tan tremenda para poder acceder. Pero ya lo que usted dice es cierto. Es que luego te piden cosas tremendas. Eso es, una vez que eso les ha sido concedido, sí, le están pidiendo una cantidad de cosas que además no esperaban, que les es imposible presentar e incumplir, y luego resulta que tienen que devolver la ayuda ese dinero, y además con multas. O sea, vamos a ver, es que es una tomadura de pelo absoluta. Pues no den ustedes nada, dejen a los mercados y a los productores que funcionen con libertad, que hagan lo que pueden hacer, siempre con todas las medidas, lógicamente, de salubridad, higiénicas y condiciones óptimas, pero hombre, no les obliguen a cosas que además no conducen absolutamente a nada, ¿no? Al paso que vamos, la Unión Europea, que todos hemos recibido con alegría, que pensamos que es muy positiva en términos generales, se puede convertir en el caballo de Troya de su autodestrucción, precisamente por esto, porque las cosas se saben cómo empiezan. Pero estos tics totalitarios de luego leyes que sacan, que uno hay que estar muy pendientes. Los eurodiputados cobrando sus grandes cantidades, pues realmente es lamentable. Es decir, es que esto es un mal ejemplo, ¿no? Pero luego vienen personajes como esta señora que es la presidenta de la comisión y no quiere comparecer en el Parlamento. Oiga, comparece el tema y va usted, hace las preguntas, quiero que vaya a una comisión de sanidad sobre este asunto. Y no va. Sí, sí. Y no va. Y no va, y no va, y vuelve a otra comisión y no va. Es decir, una auténtica vergüenza. Y que eso pues es una especie de impostura democrática, ¿no? Quiere decir que ese es el comienzo del fin de los sistemas. Cuando la democracia no funciona, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se han cometido unas élites muy... No, yo creo que la Comisión Europea ha ido degenerando paulatinamente, y esa actuación de la presidenta y de los dirigentes se ha ido extendiendo prácticamente a todas las personas, comisarios y representantes de cada país que están en Europa, porque sus conductas se está viendo que no son conductas de representar al pueblo, lo que exige un liderazgo. Si estás ahí, estás liderando las condiciones económicas y de vida de un pueblo, tendrás que actuar con responsabilidad, y todo el tiempo debería resultar poco. Y resulta que usted tiene a todos estos señores que los jueves corren para coger el avión, para regresar a su sitio, dan las credenciales a otros para que marquen por ellos. O sea, hacen todas las chapuzas que les es posible. ¿Y qué es lo que significa esto? Pues que ve que tenemos unos representantes que de verdad no están a la altura de la responsabilidad que tienen, ¿no? Pues estamos mal representados, don Gervasio. Bueno, sí, pues es un problema de toda Europa, un problema muy serio, y lo que estamos viendo ahora en España tiene también muchos parecidos a lo que está sucediendo en otros países, unido al problema del independentismo. Es decir, es una especie de sentido de la representación, de que los ciudadanos tengan voz, de que los ciudadanos tengan libre opinión, de una sociedad realmente adulta que no la quieren. Y claro, son tics dictatoriales, absolutamente dictatoriales. Ahora hay un intento de proyecto de ley de que a los periodistas se les pueda exigir en un momento dado cuáles son sus fuentes ante grandes situaciones. Es decir, esto es una cosa realmente que espero que no se apruebe en la Unión Europea, porque sería ya para, bueno, irse a vivir a África, porque va a ser a este paso va a ser el único continente donde, a pesar de todas las revueltas, puede haber cierta libertad. Don Aurelio. Bueno, eso, nada, que se está viviendo un poco el mundo al revés, y el problema es que parece que nos estamos acostumbrando a ello, ¿no? Donde los golpistas llaman golpistas a los demás, y toda esta serie de... No, la mentira de cosas, que la fabrican, y la mentira
es enemiga del ser humano, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Muchísimas gracias, don Aurelio. Gracias. El próximo programa intentaremos que esté aquí don José María, este ganadero de Nestares tan conocido, que tiene una, bueno, pues una cabaña ganadera muy amplia, pero que hoy precisamente por un problema en la estabulación se ha tenido que quedar. Y para hablar de la enfermedad hemorrágica epizootica, si tienen ayuda, se les ayuda desde el Estado, desde la comunidad, desde los diferentes sitios, a ver cómo está el termómetro. Muchísimas gracias, don Aurelio. Y a ustedes que tengan una feliz semana. Paz y bien.